Y amaneció el nefasto sábado, 5 de marzo, año 29. Lo hizo a las 6 horas, 0 minutos y 25 segundos. El cielo se presentó azul e infinito, no así algunos corazones. Entramos en la sinagoga a la hora quinta, 11 de la mañana. Kesir y yo nos acomodamos en la parte superior, en la llamada galería de los gentiles. Estábamos solos, la sinagoga, en cambio, aparecía repleta, más de 200 personas. Las evangelistas ocuparon sus sitios de pie, tras la obligada reja que separaba a las mujeres de los hombres. No vi a María, la madre de Jesús, ni a nadie de su familia. Aquello no me gustó. Al principio todo fue bien. El rabí subió a la tarima que ocupaba el centro de la sala. Lo acompañaba Ismael, el jefe y dueño de la sinagoga. Y yo diría que de medio pueblo, el maldito saduceo se dedicaba a la usura y con intereses que superaban el 40%. Era un tipo ceboso, con un vientre acampanado y unas mamas enormes que oscilaban a cada respiración. El rostro aparecía marcado por decenas de capilares rojos que simulaban las patas de una araña. Vestía una túnica blanca, de lino, con una ancha faja y un gorro cónico y ridículo del mismo color. Según el mayor, era un cirrótico, enfermedad degenerativa que afecta especialmente al hígado, provocada normalmente por el exceso de alcohol. El saduceo entonó una oración: bendito sea el Señor, Rey del mundo, creador de la luz y de las tinieblas, hacedor de la paz, creador de todo. Después de una breve pausa, ambos rezaron al unísono, con gran amor: el Señor nuestro Dios nos ha amado y con piedad desbordante nos ha compadecido, porque tú eres el Dios de la salvación, y nos elegiste entre todas las naciones y todas las lenguas. Bendito sea el Señor, que en amor eligió su pueblo de Israel. El silencio era total. Traté de localizar a los íntimos, pero no lo logré. Supuse que se habían quedado fuera. Aquello tampoco me gustó. La intuición tocó de nuevo en mi hombro: atención. Después se cantó el Shema. La asamblea levantó los brazos y algunos, los más ortodoxos y recalcitrantes, se cubrieron la cabeza con el taled, un chal azul y blanco, y procedieron a amarrar los de filino filacterias en la frente y en la palma de la mano. Oye, Israel, entonaron los 200, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y si vosotros obedecéis puntualmente los mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Yahvé vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré a vuestro país la lluvia a su tiempo, lluvia de otoño y lluvia de primavera. Y tú podrás cosechar tu trigo, tu mosto y tu aceite. Yo daré hierba a tu campo para tu ganado, y comerás hasta hartarte. Cuidad bien que no se pervierta vuestro corazón y os descarriéis a dar culto a otros dioses, y a postraros ante ellos, pues la ira de Yahvé se encendería contra vosotros y cerraría los cielos. No habría más lluvia, el suelo no daría su fruto y vosotros pereceríais. Y pensé, qué distinto este Yahvé al Padre Azul que proclama el Maestro. El Maestro, lo vi mudo, no pronunció una sola palabra. Estaba claro que no le gustaba aquella plegaria, y noté murmullo de desaprobación entre los asistentes. ¿Por qué no reza el rabí?, se decían unos a otros. El Shema es la palabra de Dios, bendito sea su nombre. Lo dudé, aunque la oración procedía del Deuteronomio, capítulo 4. Versículos del 4 al 7 y capítulo 11, versículo 13 al 21. Aquella sarta de amenazas no tenía nada que ver con el pensamiento y los objetivos del Hijo del Hombre. Entendí que guardara un elocuente silencio, y siguió la recitación de las 18 bendiciones, a cual más aburrida e interesada, pero Ismael las cortó a tiempo y pasó a la siguiente ceremonia. Jesús abrió el rollo de las Sagradas Escrituras y leyó un pasaje del Deuteronomio. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no está oculto, ni está lejos. Después se centró en Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ungió para que predique buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a liberar a los cautivos de su oscuridad, y a proclamar la buena nueva. Sois hijos de un Dios. Los asistentes al acto se removieron, nerviosos.
Jesús había modificado algunas frases, añadiendo otras, más ajustadas a su filosofía. Entregó el rollo al jefe de la sinagoga y fue a sentarse en la silla que fue dispuesta sobre la tarima. El silencio terminó espesándose. El rabí paseó la mirada sobre la concurrencia y proclamó: Hoy se cumplen las Escrituras, el Espíritu de Dios está sobre mí. Dejó correr una pausa y prosiguió: He venido a disipar las tinieblas de vuestros corazones, y gritó: Sois eternos, tened esperanza, estáis aquí por algo sublime, mi Padre cuida de vosotros, confiad. Los murmullos y carraspeos elevaron el tono, la gente estaba molesta, y noté movimiento en las primeras filas. Algunos sujetos cuchicheaban, parecían dar órdenes, y las transmitían de unos a otros. El rabí continuó hablando durante algunos minutos y explicó en qué consistía el reino invisible y alado de su Padre. Después, ante la perplejidad e indignación de los presentes, anunció que él era un Dios creador. Todo cuanto podáis observar en el firmamento estrellado, aseguró con valentía, es mío. Los murmullos se convirtieron en gritos, protestas e insultos, y alguien lanzó el primer blasfemo. Otros, contagiados, alzaron los puños y corearon la temida palabra: blasfemo. El maestro comprendió y dio por terminada la exposición, y lo vi descender de la tarima. Entonces, desde mi punto de vista, cometió un error. En lugar de salir por una de las puertas laterales y alejarse de la sinagoga, se aproximó a la parroquia y empezó a responder a las preguntas que le formulaban. Fue entonces cuando los matones pagados por Ismael, el saduceo, entraron en acción. Avanzaron hacia el Galileo y lo rodearon materialmente, y escuchamos risotadas y burlas. La toga, la escolta, se percató de la situación e intentó abrirse paso entre el gentío. Imposible, la muralla humana no lo permitía, y allí quedaron, inmóviles, a 40 metros del Galileo. Jesús respondió a una de las preguntas, pero el alboroto apagaba las palabras del maestro. Sí, yo soy el hijo de José, acerté a escuchar con dificultad. Yo soy el carpintero. Pero las risatadas y amenazas ganaron la partida. Los reventadores seguían empujando al rabí y oí, finalmente: nadie es profeta en su tierra. Aquellas últimas palabras del Hijo del Hombre terminaron de incendiar los agitados ánimos de la concurrencia, y, de los insultos, pasaron a los empellones. La toba desesperada empujaba y empujaba. Fue inútil. La masa humana impedía el paso de Pedro y los Zebedeo, y allí siguieron, gritando y amenazando con la misma fuerza que los reventadores. ¿Crees que eres mejor que nosotros?, gritó uno de los vecinos. Tú nos abandonaste. Conocemos a tu madre y a tu familia. Dinos, ¿dónde están ellos? No ha venido ninguno. El tipo no tenía razón, pero daba igual. No sé cómo hubiera terminado aquello. Lo cierto es que Simón, el celota, espada en mano, consiguió escurrirse entre las piernas del gentío y aparecer junto al maestro. No sirvió de nada. Al contrario, los matones lo atraparon, lo desarmaron y lo patearon. El maestro, pálido, no pudo hacer nada, que yo sepa, y se desencadenó la tormenta. La turba, guiada por los reventadores a sueldo, se lanzó sobre Jesús, hicieron presa en las ropas y lo arrastraron hacia la puerta principal entre insultos y blasfemias. Kesir y yo estábamos desconcertados. ¿Qué debíamos hacer? De haber tenido la vara de Moisés, la situación hubiera sido otra, pero estaba donde estaba. El criado fue el primero en reaccionar y se lanzó escaleras abajo, y vi como el Galileo era literalmente absorbido por aquella gentuza. El manto color vino quedó por el camino, lo pisotearon. Los reventadores, entonces, gritaron: al río, matadlo, matadlo. Cuando conseguí llegar al exterior de la sinagoga, la confusión era total. Unos 30 o 40 energúmenos zarandeaban al rabí y lo arrastraban entre puñetazos, patadas y salivazos. Sentí que se me encendía la sangre, pero ¿qué podía hacer? Y se encaminaron hacia la fachada oeste del edificio. Allí se abría un respetable precipicio, con una caída de 80 metros. Al fondo discurría la torrentera que nacía en el monte Neví. Comprendí, querían despeñarlo.
En segundos, la túnica roja que le había regalado quedó destrozada, y el pacífico y misericordioso Hijo del Hombre, sin hacer un mal gesto, quedó semidesnudo y a merced de aquellos desalmados. Entiendo que la negativa del rabí a defenderse confundió a la chusma, y los golpes se multiplicaron. El maestro cayó de rodillas. Temí lo peor, pero no lo había visto todo. En esos críticos momentos aparecieron las 12 mujeres, con Susana y la de Magdala a la cabeza. Detuvieron momentáneamente el ataque de los furiosos desalmados e increparon a los matones, calificándolos de bastardos y cobardes. Al ver a Susana, hija de Ismael, el jefe de la sinagoga, el pelotón detuvo los golpes, desconcertado, y la de Migdal tomó la iniciativa, propinando una patada en los testículos a uno de los sayones. Cayó redondo. Aquella mujer era valiente. Fue entonces cuando se presentó aquel personaje singular. No sé de dónde salió o cómo llegó a la explanada, pero eso daba igual. Era el tipo de la sonrisa encantadora. La luz de la mañana hacía que la túnica, sin mangas, luciera en un color mate. Caminó despacio y decidido hacia el rabí. Todos se apartaron. Era asombroso. Alcanzaba los 2 metros de altura. Los brazos eran largos y desproporcionados. Llegaban a las rodillas. No tenía barbilla. La cabeza y el cuello formaban un todo. El cabello cortado al estilo militar era como cerdas de jabalí. No tenía cejas. Los ojos eran azules y la nariz chata. Presentaba un cinturón con una estrella de David en el centro. La piel era tostada y la sonrisa, como digo, eclipsaba su evidente fealdad. El silencio fue total. Nadie movió un músculo, y el tipo de la sonrisa encantadora llegó hasta el Galileo. Lo alzó y, echando el brazo izquierdo del maestro sobre sus hombros, lo ayudó a caminar. Después, en el mismo y absoluto silencio, se alejaron hacia Nazaret. Yo, a mi lado, estaba pálido. Fue en esos instantes, mientras el rabí y su acompañante desaparecían de nuestra vista, cuando se presentó Sal. Como pudo llegar a la sinagoga. Yo mismo vi cómo el maestro lo ataba a su tienda antes de acudir a la ceremonia, y el perro empezó a ladrar con furia al que yacía en tierra y que fue pateado por la Magdalena, y los malparidos estallaron al fin. El blasfemo se les había escapado de las manos. Estaban furiosos. No pudieron despeñarlo. Entonces, alguien gritó, al tiempo que señalaba a Sal: «Es el perro del carpintero loco». Visto y no visto, los energúmenos agarraron al animal por las orejas y lo arrastraron hasta el precipicio. Sal gemía y se retorcía, pero el dolor fue más fuerte, y la turba clamó sin piedad: «Al río, al río». Nadie pudo hacer nada por el pobre Sal. Los individuos lo lanzaron al vacío, y el perro se precipitó desde 80 metros. Los reventadores gritaron y, jubilosos, alzaron los puños, clamando venganza contra el carpintero loco. Kesil reaccionó. Creo que perdió la cabeza. Lo vimos lanzarse contra los matones, pateándolos y llamándolos asesinos y bastardos. La pelea fue breve y desigual. Par 10. No fui capaz de moverme. Lo molieron a palos. La chusma desahogó su furia y su frustración en la frágil figura de aquel hombre bueno, literalmente bueno. La de Magdala trató de interponerse y evitar la paliza, pero los malparidos la apartaron y la sujetaron entre 5. Las otras mujeres tampoco pudieron hacer gran cosa. Vi a los discípulos. Estaban tan consternados como yo, y Kesil cayó al suelo, inconsciente. Los alborotadores, entonces, aullando de placer, lo agarraron por las muñecas y los pies y lo trasladaron al filo del acantilado. Allí lo balancearon y, a la cuenta de 3, lo arrojaron al vacío. Par 10. Mi corazón se rompió. Y, como un cobarde miserable, me oculté como pude entre los muros de la sinagoga. Si me reconocían podía correr la misma suerte. Nunca me lo perdoné. Poco después, la explanada quedó desierta. La turba se alejó, feliz y gritando nuevas venganzas. Los discípulos y las mujeres desaparecieron en dirección al campamento. Yo esperé más de 3 horas, y antes del ocaso descendí hasta la torrentera.
El agua bajaba fría e indiferente. Sal y Quesil estaban muertos. El criado tenía el cráneo abierto. No supe qué hacer. Me senté junto al cadáver de Quesil, le cerré los ojos y lloré amargamente y sin consuelo posible. ¿Por qué? ¿Por qué no fui capaz de salir en su defensa? Era mi amigo. En eso escuché voces, alcé la vista y descubrí al maldito Ismael en el filo del precipicio. Lo acompañaban otros individuos. Pensé en sus sirvientes, me señalaban, no esperé, y huí como una rata almizclera, lo que era.